Tema de Axel tiene que ver con la temática del día de hoy de NotiRadio FB y sus especiales, porque estaba hablando de las miradas, ¿no? Y si prestamos atención a lo que dice esta canción, vamos a hablar y vamos a encontrar de la comunicación no verbal. Por eso dicen que las miradas son el espejo del alma, y no solamente las miradas, los gestos, la postura, la vestimenta, un montón de cosas. Por eso hoy le dedicamos este espacio a la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, nos referimos a todas aquellas formas de comunicación que no emplean la lengua como vehículo y sistema para expresarse. Es decir, todas aquellas vías de transmisión de un mensaje que no requieren de las palabras ni del lenguaje verbal. No debemos confundir la comunicación no verbal con la comunicación no oral, o sea, lo que no pasa por la voz hablada. Uno puede escribir en un papel o emplear un lenguaje de señas, como hace el lenguaje de los sordos, y estar empleando la lengua, pero a través de soportes o sistemas de representación diferentes. La comunicación no verbal tiene que ver con gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos, o sea que suelen acompañar el uso del lenguaje verbal para matizarlo y encauzarlo. Tanto es así que es posible transmitir no verbalmente un mensaje contrario a lo que se expresa mediante las palabras. Los animales también ejercen cierto tipo de comunicación no verbal y únicamente el ser humano es capaz, en cambio, de un lenguaje verbal. La comunicación no verbal no sigue las mismas reglas básicas que la verbal, por lo que no tiene una sintaxis, un orden específico de aparición de los signos, sino que se articula en base al contexto y a las circunstancias. Existe cierto margen de convencionalidad en algunos casos, como en los movimientos de la cabeza para indicar un sí o un no, pero ni siquiera esos gestos son universales. En algunas culturas se interpretan al revés. Por otro lado, es una forma de comunicación no discrecional que depende de la capacidad del emisor y del receptor de captar e interpretar el mensaje de manera apropiada, ya que no hay un código común o universal que intermedie. En este tipo de comunicación tienen mayor predominancia aspectos no lógicos de nuestra mente, como la emocionalidad y la empatía. Si hablamos de los elementos de la comunicación no verbal, la comunicación cumple con el circuito de la comunicación de cualquier tipo. Tiene un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y cierto código, dado que no hay un lenguaje convencional al que acudir. Esto significa que los mensajes se elaboran a través de otros sentidos y empleando otras partes del cuerpo, como son: el emisor utiliza sus cejas, su sonrisa, su boca para hacer muecas, sus ojos y la dirección en que mira, su postura corporal, su ceño, su distancia respecto al otro y, cuando no, su voz, ritmo y tono, nada más, a sus gestos manuales. El receptor, quien recibe el mensaje, usa principalmente su vista y su oído, aunque no recibe palabras sino tonos y secuencias. En ese sentido, la comunicación no verbal es mucho más versátil que la hablada, dado que dispone de un conjunto más libre de sentidos y signos que elaboran e inclusive pueden incorporar elementos contextuales, señalar un objeto o una dirección, tomar un objeto o realizar una mímica o imitación de una acción que desea transmitir. Cuando hablamos de lenguaje no verbal, nos referimos a gestualidad, nos referimos a expresiones faciales, a postura corporal, a apariencia física, a paralenguajes y también a áptica, que se refiere al contacto físico que hacemos con quienes nos comunicamos, sea para reforzar un mensaje verbal o para comunicar algo sin tener que decirlo. Tocarse es una fuerte emisión de mensajes y no en todas las culturas está bien visto o permitido. Prosémica, que se refiere al mensaje del espacio entre emisor y receptor, mediante el cual puede surgirse intimidad, agresividad, pasión y otras informaciones. Esto es el lenguaje no verbal y por eso hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Mirar a los ojos a las personas, ver sus gestos, la distancia y un montón de cosas para interpretar bien lo que uno quiere transmitir. 12:15 del mediodía, seguimos escuchando buena música y ya volvemos con más NotiRadio FB.